Good Morning Call es un drama japonés muy interesante. Es el primero que veo en esta área, que se trata de dos jóvenes en la secundaria. Estos son Yoshikawa Nao y Uehara Hisashi, donde estos se van a vivir por coincidencia en un apartamento sin saber que se les ha alquilado a los dos al mismo tiempo. Los padres de Nao se fueron al campo a heredar la finca del abuelo. Uehara es muy popular en la escuela, pero es también antipático. No solo la agencia de vivienda que les rentó el apartamento cierra de forma inesperada. El propietario de la vivienda les dice que tienen que pagar más por su apartamento de lo que esperaban. Sin dinero y sin hogar, entonces deciden quedarse a compartir juntos. Al principio encontré el tema un poco cliché, así como que muy simple, pero es bien interesante porque la protagonista es bien tierna y me gustó mucho también la actuación de él. En muchas ocasiones, cuando se trata de temas así, el protagonista suele ser o muchos de ellos antipáticos y hasta groseros, y él, aunque no era muy afable con las personas, por lo menos se veía muy prudente, se preocupaba de ella de vez en cuando, la confundía, porque a veces la trataba bien y en otras ocasiones la ignoraba, pero al fin y al cabo él empezó a sentir algo por ella y muchas personas entendían que ellos no podían estar juntos porque ella no era tan agraciada como las demás y siendo él tan popular, como se iba a enamorar de ella. Asimismo, los padres de ella llegan a descubrir que ellos viven juntos, sus amigos, la sorpresa que se llevan al saber que ellos viven juntos, el respeto que él le tuvo a ella también me agradó bastante porque aún viviendo juntos entendía él que aún fueran novios, eran muy jóvenes y no tenían un compromiso real como para compartir la cama. De hecho, en una ocasión hicieron ellos un viaje, un paseo donde tenían que amanecer con un grupo, el grupo se fue y ella quería dormir con él y él le dijo que no, que él no confiaba en sí mismo porque estaba enamorada de ella. Esa parte yo me la encontré muy tierna. Es muy bonita la serie, yo la recomiendo, aunque es muy juvenil, pero sí tiene muchos chistes que realmente son interesantes. La trama también de vez en cuando se complica porque Uehara está enamorado de su cuñada, que ella es también muy bonita y es una persona muy extrovertida, y el cuñado es un poco problemático. Lo presentan así problemático, pero es que la esposa es celosa y siempre se confunde pensando que él le es infiel. Asimismo, Nao hace una buena interpretación en el sentido de que ella es muy amigable, también suelen en la trama dos más enamorarse de ella. De Uehara es supuestamente toda la escuela que está enamorado de él y eso hace que ellos dos comiencen a celarse uno con el otro hasta descubrir que realmente están enamorados. Ya al final de la primera temporada ellos terminan viviendo uno al lado de otro, lo cual resultó ser una sorpresa para cada uno. Es un drama muy fresco en el sentido de que trata temas un poco más profundos de cómo los jóvenes se enamoran hoy unos de otros, mañana puede ser que ya no le interese a esa persona, se mantienen como en un constante conquistar a alguien para poder tener una pareja y eso me recuerda a mí misma a mi adolescencia porque realmente se vive en eso de observar quién te mira, quién está pendiente de ti, quién te interesa, las muchachas celosas boicoteando relaciones cuando les agrada un muchacho también se ve dentro de la serie. ¿Cómo reaccionarían los padres al saber que ya su niño o su niña que es un adolescente tiene novio? Todo esto se ve en la serie. Acosadoras también que persiguen muchachos y ellos tienen que buscarse otra persona para fingir que son su novia. Son cosas que
también se presentan de una manera bastante jocosa dentro de este drama.